Hola queridos amigos, ¿cómo están? Qué alegría volver a encontrarnos para seguir disfrutando del repaso de esta lección con un tema muy bueno en el contexto de la misión de Dios, para que sea tu misión, nuestra misión. ¿Cómo estás, Cintia? Hola Darío, ¿cómo estás? Hola amigos, espero que le estén pasando bien. Bueno, estamos llegando casi al final, penúltima lección y realmente imperdibles. Exactamente, y antes de comenzar con el repaso queremos mencionar a las personas, amigos de todos los programas que nos acompañan, que nos escriben, que nos dejan su comentario. Queremos saludar a Silvia Nieto, que siempre está ahí acompañándonos desde Godoy Cruz. También saludamos a María Cádiz también de la Iglesia San Martín, que siempre nos ve, nos manda saluditos. María, que tengas un lindo día. Muy bien, y saludamos a Gladys Villarruel también, que siempre nos está saludando, así que Gladys, un cariño grande para vos también, para cada una de las personas que nos están acompañando. Rubén Martínez desde La Plata, que también nos saluda, así que un grande abrazo para todos ustedes y gracias por acompañarnos y disfrutar juntos con nosotros el repaso de la lección. Así es. Muy bien, vamos a comenzar, pero queremos primero pedir la bendición y la dirección de Dios, así que Darío, por favor, ¿puedes guiarnos? Vamos a hablar con Dios. Nuestro buen Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque nuevamente podemos disfrutar de este programa. Gracias porque nos das la oportunidad de compartir esta hermosa lección con cada uno de los amigos que nos siguen día a día, que pueden disfrutar también de este programa, que tantas bendiciones llega a los distintos hogares que nos siguen desde los lugares que nos saludan constantemente. Te rogamos, buen Dios, que nos dirijas, que nos acompañes y que bendigas también a aquellos amigos que están desde el otro lado de la pantalla. Gracias, buen Dios, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, la lección número 12, Esther y Mardoqueo. Es un libro muy bonito, muy especial para leerlo completo, y es un libro en donde vemos claramente la misión de Dios en un contexto que quizás podríamos decir desfavorable. Y el texto clave para memorizar la referencia es Isaías. Isaías 49:6 dice: yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Y antes, esta es la parte final del texto, pero al comienzo dice que es poco para Dios que nosotros, en este caso el pueblo de Israel, pero también aplicado a nosotros, seamos útiles para nuestro pueblo. Él quiere que seamos luz a las naciones. Dios tiene un objetivo mucho más elevado, bien, y mucho más ambicioso que a veces nosotros. Y en este caso, Él tenía en mente que estos judíos que habían quedado, que no habían vuelto a Jerusalén, fueran luz en ese lugar para todos aquellos con los que se rodearan. Y en el caso de Esther tuvo una oportunidad extraordinaria de testificar de Dios. Exactamente, comentábamos recién con Sim que la historia de Esther parecía una historia de cuentos, sí, ¿no? Algo que incluso atrapante, desafiante, como pasó con otros personajes bíblicos como Daniel, encontrarse en un lugar donde eran extranjeros de alguna manera y convivían con una cultura totalmente extraña a ellos, y allí fue el propósito de Dios desarrollado en la vida de ellos. Claro, uno esperaría o pensaría que, bueno, si tenemos un contexto súper fácil, bueno, es fácil, valga la redundancia, ser fiel. Pero vemos que en este caso no tuvieron un contexto muy favorable y sin embargo fueron fieles. Y como bien menciona la lección, la fidelidad tiene que ver con una disposición del corazón. No porque es fácil, sino aunque es difícil, como en estos casos, como en el caso de Daniel, ellos habían decidido entregar su corazón a Dios y serle fiel, aunque tuvieron contextos bien adversos. Y quiero compartir un texto que no está en la lección, pero me parece que es muy interesante, o por lo menos a mí se me vino a la mente cuando repasaba la lección. Y está en Romanos 8:28. Dice: a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Este texto es muy conocido, pero a veces no lo aplicamos del todo bien, porque acá dice que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas que nos pasan, si nosotros estamos
en el propósito al cual Dios nos llamó, nos van a servir para que cumplamos el propósito. Y esto se ve claramente en la vida de Esther. Como decías, parece un cuento, una chica que de huérfana pasa a ser reina. Increíble, ¿no? Parece de película. Pero esto no era simplemente para que Esther fuera feliz, ¿bien? Y tuviera una oportunidad extraordinaria en su vida, sino que era un medio para que ella cumpliera el propósito para el cual había nacido y para el cual había nacido en ese momento y en esas circunstancias. Y así nosotros también. Si nosotros estamos en el propósito de Dios, todo lo que nos pase, bueno o malo, nos va a ayudar para que podamos cumplir el propósito. Exactamente, y en el contexto de la historia de Mardoqueo y de Esther, no todo fue color de rosa, ¿sí? Tuvieron que enfrentar distintas situaciones, distintas adversidades, y es importante notar cómo, por ejemplo, la palabra prudencia jugó en un papel importante en el caso de Mardoqueo, al estar enfrente del tribunal, que estaba reinado ahí por un rey que no era cristiano, que no compartía los pensamientos. Y por ahí muchas veces corremos este riesgo de estar en un lugar que no está en el enfoque o en el entorno cristiano, y como somos conocedores de la palabra de Dios, por ahí tomamos cierta imprudencia a la hora de hablar o de manifestarnos o de darnos a conocer, que puede llegar a ponernos en riesgo de antetiempo nuestra vida, poner en riesgo nuestra familia, nuestra iglesia en ese lugar, ¿no? Y acá la lección apunta a que Mardoqueo, en la situación que estaba, o la posición que estaba dentro del lugar que ocupaba allí, de alguna manera su prudencia le ayudó mucho a cuidar a su familia, dice, y a su pueblo en su momento, ¿no? Sí, vemos un hombre muy sabio y que le recomienda a Esther que no declare de cuál era su pueblo. ¿Bien? Y esto es muy interesante cuando pensamos en evangelismo, sobre todo transcultural, cuando queremos llegar a otra cultura, a parte de la sociedad que no son cristianas, es muy importante poder ser sutiles y tener este tipo de estrategia. Nosotros en distintos proyectos de la iglesia también no tenemos como un abordaje directo, sino a veces con proyectos que tienen que ver tal vez con la salud o otros enfoques, hacemos un acercamiento, ayudamos a las personas y no siempre tenemos que ser abiertos desde un principio acerca de cuál es nuestra fe, ¿sí? Porque no necesitamos hacerlo desde ese lugar, sino porque realmente queremos hacer el bien a otras personas. Y cuando tenemos la confianza de las personas, como en este caso de Mardoqueo, era un hombre intachable, hacía bien su trabajo, bien, era súper responsable, tenía un buen testimonio, ¿bien? Y él supo en qué momento era apropiado declarar cuál era su origen y cuál era su fe. Exactamente, y hablando de testimonio, qué importante es que cuando nosotros nos presentamos como embajadores de Cristo, aún sin mencionar el nombre de quién o en qué actividades venimos a hacer a este lugar, esto de mantener la fidelidad en el testimonio, de hecho, ¿no? Mardoqueo había comunicado que él de alguna manera representaba a los judíos, y en el momento de que se les pidió que tenían que postrarse, él se mantuvo fiel a sus convicciones, a sus principios, y aún costándole quizás riesgo de perder la vida, él decidió no adorar a otros dioses que no fuera su propio Dios, ¿no? Qué importante esto de mantener el testimonio en todo tiempo y en todo lugar. Muchas veces por ahí de nuestra boca salen ciertas palabras de fidelidad y por ahí con nuestras acciones vamos como borrando todo eso que decimos, ¿no? Y dejamos un espacio a la confusión también, de hecho, ¿no? Si Mardoqueo acá se hubiese presentado como descendiente de los judíos, pero en su accionar hubiera obrado distinto, dejaba un mensaje confuso y un lugar abierto a que la obra que Dios tenía pensado allí no se pudiera concretar desde esa forma. Exacto, y como mencionamos muchas veces, nosotros vamos a ser quizás la única Biblia que otras personas van a leer. Nuestra vida es la idea que ellos van a tener de Dios. Y en este caso, Mardoqueo tenía que representar al pueblo judío ante todas estas personas. ¿Cómo se comporta un judío? ¿En qué cree un judío? Bueno, no solo lo dijo, sino también lo vivió. Bien, nosotros adoramos a un solo Dios, entonces no nos vamos a postrar ante una persona. Y él, cuando llegó el momento a un riesgo de perder su vida, lo hizo. Lo dijo y lo sostuvo con su vida y con su testimonio. Y también esto lo vemos después, como él le dio un fiel ejemplo a Esther,
Esther, aunque no fue fácil, también siguió el ejemplo de Mardoqueo. Exactamente, ella nos metemos en el capítulo 4, en donde llega la prueba de fe para Esther también, de hecho, ¿no? Ella venía disfrutando, venía vivenciando todo lo que Dios le estaba permitiendo llegar a su vida, justamente para el cumplimiento de este propósito, ¿no? Y me gustó la frasecita acá que dice, la fe de Mardoqueo intentó despertar la fe de Esther. Qué tremendo, qué profundo esto, ¿no? El rol que juega la fe a la hora de obrar para la salvación de otros. Esto de ayudar a otros también a despertar la fe, ser canales también en ese aspecto, para que otras personas puedan también vivenciar esto de experimentar la palabra de Dios, la misión de hecho de Dios en ellos. Claro, exacto. Nosotros siempre, digamos, somos referentes, ¿bien? Para los más chicos o tal vez para hermanos nuevos. Y a veces estas palabras cambiaron el curso de la vida de Esther y de la historia, ¿bien? ¿Qué hubiera pasado si Mardoqueo se callaba o no se hubiera involucrado? Y vemos, sin embargo, que él se lo tenía que decir, ¿bien? La confrontó, pero también la animó. Y es muy bonito poder que Dios nos use también para mentorear, discipular a otros. Quizás a nosotros no nos toque tomar esa decisión, pero sí influir sobre aquellos jóvenes o personas que van a tener un papel determinante en la actualidad de nuestra generación. Y vemos a Esther tomando la decisión correcta. Es muy importante porque a la hora de tomar decisiones, nosotros tenemos que ver qué priorizamos. Siempre va a ser en base a prioridades nuestras decisiones. Y Esther priorizó la misión por sobre su posición, por sobre su vida incluso, ¿no? La misión es más importante. Aunque perezca, que perezca, ¿bien? Pero la misión se tiene que cumplir. Qué bonito testimonio y ejemplo para nosotros. Exactamente, ¿no? Otra frase que remarqué acá dice, la fe de Esther fue puesta a prueba cuando Mardoqueo apeló a su amor por su pueblo. La palabra amor vinculado con la fe, la toma de decisiones, esto de jugártela por la misión, querido amigo, es algo apasionante, algo lindo. Y sobre todo saber que Dios está acompañando en todo esto. Esther no iba sola, aunque en el libro de Esther no se menciona a Dios como protagonista de alguna manera, pero da evidencias constantemente de que Dios estuvo guiando todo para que el propósito, el plan de ese momento se pudiera cumplir. Exacto, bueno, lo mismo que estamos hablando, ¿no? Esto de que no siempre es necesario decir abiertamente que somos cristianos o que tenemos tal fe, pero sí dar pruebas con nuestra vida de eso. Y en este libro no se menciona a Dios, pero todo el libro está impregnado de Dios, de cómo Dios guió, de oraciones. Y me pareció también súper importante, nosotros lo tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar una decisión para Dios, que sabemos que es un momento determinante. Esther se puso a orar y a ayunar. Hizo uso de estas herramientas espirituales, estas disciplinas espirituales que nosotros tienen que ser parte de nuestra vida también. Una vida de oración, y no oró sola. Pidió que el pueblo la acompañara a orar, también las doncellas, las personas que la rodeaban, que oraran y ayunaran porque ella tenía que ir a hablar con el rey. Y esto también nosotros tenemos que hacerlo cada vez que vamos a tomar una gran decisión, no solo priorizar la misión, nuestras prioridades, revisarlas, sino también acompañarlas con oración. Exactamente. Y por ahí podemos ver en la historia de estas grandes personas de la Biblia que quizás no nos imaginamos que andaban con una Biblia hablándole a la gente, al rey o a quien fuera, con un mensaje escrito en un rollo o en algo, sino que por los frutos que daban la gente llegaba a conocer a ese gran Dios maravilloso que dirigía su vida, que dirige tu vida, la nuestra, cuando nos metemos de lleno en la misión, ¿sí? Y acá la lección habla de que muchos de los otros pueblos se hacían judíos al ver cómo Dios liberaba y cuidaba a su pueblo a través de estos fieles misioneros que se jugaron la vida para defender al pueblo, para interceder por ellos. En este caso, como en las historias de Daniel y sus amigos, hay liberación. Pero después sabemos que la historia no siempre fue así. No siempre Dios dio libertad, como Jesús murió en la cruz. Pero también, si nosotros somos fieles, aun cuando nos toque dar nuestra vida o perder nuestro trabajo por ser fieles, nuestro testimonio también va a ser poderoso.
así como fue poderoso el testimonio de los mártires cuya sangre fue derramada, y eso era un testimonio extraordinario que se convirtió en muchísimo y era inexplicable. Entonces, siempre que nosotros seamos fieles y permita lo que Dios permita en nuestra vida, si nosotros somos fieles, Dios lo va a usar para el bien y para que la misión de Dios y el propósito por el cual nos creó se cumpla. Exactamente. Y hablando de líderes misioneros acompañados de la fe en la misión, a Josué se le dijo, esfuérzate y sé valiente, Sí. ¿no? Un gran requisito para hacer énfasis en la misión, trabajar en ella, la valentía, el esfuerzo acompañado de Dios en todo momento, porque justamente el desafío que se nos presenta dice, ora para que Dios te dé el valor, ¿sí? De compartir algo que Él ha hecho por ti con una de las personas de tu lista de oración esta semana, ¿sí? ¿Cuántas cosas Dios ha hecho en tu vida? Armate de valor, pedir ese valor a Dios y contáselo a alguien por el cual estás orando en estos días. Andá y contale eso que Dios ha hecho en tu vida. Muy bien, y tenemos el desafío avanzado también, que dice, comienza un diario de pequeñas o grandes cosas especiales que Dios hace por ti. Revísalo y ora para que Dios traiga estas cosas a tu mente en el momento justo para que puedas compartirlas con alguien. Es importante tener fresca en la memoria las evidencias de cómo Dios nos guió en el pasado, para no temer del futuro. Bien, y compartir con otros es muy importante, así como el relato de la vida de Esther a nosotros nos fortalece, también a las personas que conocemos les va a ayudar nuestro testimonio personal. Así es, querido amigo, nos encontramos la próxima semana. Que disfrutes del repaso de esta lección. Bendiciones.